bienvenidos al club. Se hace duro estar confinado y más cuando hace tan buen tiempo como estamos teniendo en Galicia estos días, aquí desde donde os hablo. Pero tenemos que buscar soluciones, tenemos que mantener la mente entretenida y para eso tenemos estos especiales NBA Adictos Confinados. Un rato en el que recordar los mejores recuerdos de nuestros invitados en materia NBA. Hoy tendremos al gran Andrés Monge. Y por supuesto nuestros NBA Adictos de cabecera, Sergio Gimón y Dani Egea. Aquí comienza el capítulo 224 de NBA Adictos Confinados. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estáis? Pues aquí está lloviendo, Manu. Ahí está lloviendo. Qué suerte tenéis. El mundo al revés. En Galicia buen tiempo y aquí en el Mediterráneo lloviendo. Hoy es el día 14 de confinamiento, en mi caso, que lo empecé un día antes de la aclaración de la cuarentena. El viernes yo ya no salí de casa. Y de estos 14 días ha llovido uno. El resto, un sol impresionante. Joder, sí, pues sí. Vaya. Que habrá quien me diga, joder, pero mejor así. No, si tuviera jardín, sí, pero para estar encerrado en casa, por lo menos que llueva. No sé qué opina nuestro invitado, el gran Andrés Monge. Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú qué prefieres? Si tienes que estar encerrado, ¿que haga bueno o que llueva? Pues no he llegado ni a planteármelo, fíjate. Así estamos llevando esta situación, pero siempre, bueno, que llueva mientras estamos confinados y que claro, cuando acabe todo esto salga el sol y lo disfrutemos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Andrés Monge, ya todos lo conocéis, comentarista de Movistar Plus, un grandísimo periodista deportivo centrado en baloncesto y en NBA, un 50% del mejor podcast, del mejor programa de radio que hay de baloncesto, en mi opinión, en el mundo, que es El Reverso. Ya sabéis, en NBA Fan Club simplemente os tenéis que registrar, es gratuito y tenéis todos los reversos ahí disponibles, porque además están todos ya, ¿no? Andrés, están todos para que quien quiera no os conozca y quiera empezar desde el principio se pase el encierro escuchándoos. Afortunadamente están todos, son descargables ya todos, 94, camino de 95 ya, y para el que los quiera disfrutar este confinamiento. Afortunadamente en español, en castellano hay muy, muy buenos podcasts, muchos, así que al que le gusta el baloncesto sigue pudiendo estar enganchado. Uh-huh. Intentamos escapar del monotema del coronavirus, pero hay ciertas cosas que pues nos llevan a la actualidad. Por cierto, ayer comentábamos que Boot estaba mejorando. Bien, pues ya le han hecho pruebas y definitivamente ha dado negativo, con lo cual ya está. Es el primer jugador de los que hemos conocido que han dado positivo en coronavirus que ya se ha recuperado plenamente y ha dado negativo, pese a no ser de los primeros en anunciarse. Pero tenemos que hablar de cositas y lo que estamos haciendo a los amigos que os paséis por el programa es que Dani os hace el coronatest. Así que Dani, todo tuyo. No voy a preguntar por la monarquía, tranquilos todos. Oye, no, ya que estábamos con la actualidad del el negativo de Christian Wood, que bueno, esto ya ayer por la noche a última hora se medio sabía, yo comentaros una cosa muy rápida, a ver qué os parece. El draft de la WNBA se mantiene y va a ser virtual. Sí, eso iba a comentar. Me parece muy interesante, porque vete tú a saber si el de la NBA también va a ser virtual. De hecho, el de la NFL, el de la NFL también se pretende que más o menos sea así, de alguna manera virtual. No sé, me parece bastante noticiable, ¿verdad? Sí, decía la noticia, no recuerdo si era Charania o Bognarowski, siempre es uno de los dos, los que dan este tipo de noticias en primicia, que se mantenía su fecha en abril, que va a ser de manera virtual como comenta Dani.
Y sería un poquito la vuelta a lo que era el draft antes de Stern, ¿no? Que era todo por teléfono y no se montaba la ceremonia, ¿no, Andrés? Sí, era bastante curioso aquello. Es muy desconocido, ¿cierto? Porque ya con la etapa con Stern y con Silver, pues ya se ha masificado todo, como pues prácticamente todo en la liga. Pero aquellos inicios del draft son muy, muy curiosos. Yo me planteo, mientras lo comentabas, el hecho de que pueda ser el draft de la NBA virtual. Me pregunto si los aficionados de los Knicks también se les escucharán los abucheos, ¿no? Aunque sean virtuales. Porque eso es algo desde mi casa los van a escuchar. Seguro que lo oyen desde Tarragona. Necesario en cualquier draft, ¿eh? No hay un draft de la NBA si el aficionado de los Knicks no abuchea la elección de su... Pero que realmente es algo que sería factible. Sí. Estamos viendo en multitud de programas, incluso de televisión, que se están haciendo pues de manera telemática, teletrabajando la gente pues con su cámara en casa y conectando. Eso se podría hacer perfectamente. Se sabe de sobra quién se presenta al draft. Oye, pues ponte una cámara en la tele del salón de casa, que todo el mundo vea tus reacciones. Y con no demasiados medios debería de poder hacerse sin problema, ¿no, Andrés? Sí, al final es también otra forma de encontrar una vertiente para el negocio, ¿no? Que es algo que allí hace muy bien y seguro que encontrarían una vuelta de tuerca a todo aquello, ¿no? Pero sí es cierto que es una situación muy particular. Además, en Estados Unidos, como van un poco con retraso conforme a lo que está pasando en Asia o lo que está pasando aquí, pues creo que el fenómeno se puede complicar también allí, ¿no? Entonces vamos a ver qué decisión acaban tomando, porque todo lo que está relacionado con la propia competición en sí está parado y no hay plazos. Y lo del draft va a ser interesante, sí. Me lo has dejado votando. ¿Cómo no van a ir con retraso si les gobierna Trump? Bueno, Dani, dale al test, Dani. Venga, al coronatest. Vamos, como hemos dicho, intentamos no pensar en lo que nos está pasando, pero yo creo que es inevitable a todos los amigos que os pasáis por el programa preguntaros cómo estáis, os estáis cuidando, estáis en un estado de miedo, haciendo caso a lo que nos dicen. Y la pregunta clave es, ¿cuántos rollos de papel higiénico tienes en casa, Andrés? Pues fíjate que estoy bien surtido, porque antes de que llegara todo esto hice una compra masiva, importante, no llegando a lo masivo, pero sí una buena compra, y estoy surtido de casi todo. Y la verdad es que lo estoy llevando relativamente bien, dentro de lo que se puede, claro, porque al final yo estoy bastante acostumbrado al teletrabajo y pues ha cambiado mi vida relativamente, pero no masivamente, ¿no? Como si otros trabajos que requieren de mucho más desplazamiento y demás. Entonces estoy más acostumbrado a este tipo de situaciones que son más extremas, ¿no? Y sí que trato de ser todo lo responsable que puedo, porque creo que cada uno somos importantes aquí, ¿no? El hecho de, bueno, pues yo a lo mejor voy a comprar una vez cada 10 días, ¿no? Es decir, hago una compra grande y ya está, ¿no? Pero intento no ir, por ejemplo, todos los días, salir todos los días, porque creo que puede ser importante. Bien, ahora ya vamos directamente a temas NBA, que para eso hemos venido. Te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué crees que va a pasar con la temporada NBA? ¿Se va a reanudar? Si se reanuda, ¿cómo se va a reanudar? ¿Directamente a playoff? ¿Qué crees que va a pasar? Y la segunda pregunta será, ¿qué harías tú? Si en el caso de que las autoridades sanitarias decidiesen que volvemos a la normalidad, ¿tú te gustaría acabar la temporada regular o harías una especie de bracket a lo Dinwiddie? Bueno, yo creo que lo que creo que va a pasar y lo que me gustaría, creo que está un poco relacionado en este caso, aunque siempre con el asterisco de que no sabemos cuándo va a ser factible esto, ¿no? Porque en Estados Unidos, ya digo, va un poco con retraso todo esto y al final el tamaño y la situación sanitaria del país pues lo va a complicar todo más. Pero yo intentaría que se jugase al menos un tramo de lo que queda de fase regular, es decir, que no hubiera playoff de inmediato, que no se acortase masivamente la temporada, y creo que eso sí va a condicionar la siguiente temporada. Es decir, creo que más allá de esta 19-20, creo que la 20-21 sí se va a ver afectada porque va a ir a caballo, digamos, de lo que suceda en esta. Es decir, es posible que esta pueda terminar más tarde,
pero que la 2021 pues no empiece cuando estuviera previsto, en el mes de octubre, mediados, sino que a lo mejor tenga que empezar en diciembre, en enero o cuando la situación sea factible. Por cierto, Andrés, respecto a eso, leí ayer, ahora me falla la memoria, no sé si fue Mark Stein o bueno, era un periodista estadounidense de los más conocidos, que decía que coincidía contigo en el sentido de que posiblemente la 2021 va a tener que verse alterada y que sería una buena idea quizás recortar también la temporada regular de la 2021 y que sirviera como temporada piloto, ¿no? Para ver esa posible reducción de partidos de temporada regular de la que se lleva hablando y demás. Pues hacer de la necesidad virtud y decir, bueno, pues ya que tenemos esta situación, vamos a testar cómo puede ser una liga regular a 60 o 64 partidos, por ejemplo. Sí, quizás sea un poco más extremo la situación que vayamos a tener, pero porque al final en todos estos casos de reducción de fase regular, lo más importante, como casi siempre en negocios grandes, es el dinero, ¿no? Es decir, de negocios los derechos televisivos, el reparto para los jugadores, es decir, hay muchas más cosas que intervienen en todo esto y que hacen muy difícil que, por ejemplo, se pasase de 82 a 60, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que en circunstancias de causa mayor, pues probablemente tenga que ser así, sea una temporada, un lockout que nos pueda llevar a 50 partidos, a 55, a los que sean, pero con el fin de que la 21-22 sí pudiera recobrar la normalidad. Fíjate que estamos viendo ya a 2 temporadas vista, ¿no? Esto es lo que nos provoca este escenario. Yo creo que la NBA tiene, al menos de momento, el interés de retornar la temporada, y cuando digo temporada digo fase regular. A partir de ahí, las fechas van a marcar todo esto, porque si nos plantamos, por ejemplo, que no lo quiere nadie, ¿no? Pero si nos plantamos a final o el último trimestre del año, aún con problemas en Estados Unidos de este tipo, pues la cosa se va incluso a complicar. Uh-huh. Vale, y última pregunta del test. De lo visto hasta principios de marzo, olvidémonos de que hubiese habido la pandemia. ¿Cuáles hubiesen sido para ti las finales NBA? ¿Cuál hubiese sido para ti el ganador del anillo? ¿Y a quién le hubieses dado tú el MVP de la temporada? Bueno, el MVP, que es quizás la más sencilla de las tres este año, al menos para mí sería Giannis otra vez, el MVP. Uh-huh. Creo que tenía opciones, además de hacer algo histórico, que es ganar el MVP y el Defensor del Año al mismo tiempo. Creo que este año era bastante factible, entre comillas. Y luego las finales, pues por un lado los Bucks, creo que eran el candidato al menos más sólido o más regular. Y en el oeste, planteando una serie final entre Clippers y Lakers, yo creo que los Lakers podían ganar a los Clippers a 7 partidos y luego ante los Bucks creo que es un equipo que es un mejor emparejamiento para los Lakers que para Milwaukee, así que creo que los Lakers estaban en condiciones de poder ganar este año. Uh-huh. Ahí va coincidiendo mucha gente. Bueno, de momento tenemos pleno en que... Bueno, no tenemos pleno. Bayona dijo Celtics. Bayona dijo Celtics, pero el resto sí. Quitando a Bayona, todo el mundo pone a Bucks en la final. Y luego ya hay como dos bandos, los que dicen Clippers y los que dicen Lakers. Pero no sale de esos tres, quitando a Bayona que confiaba en los Celtics. Bueno, pues vamos a ir con el mejor recuerdo. En este caso tenemos dos. Estamos haciendo hueco porque, claro, es complicado decirle a alguien que le gusta tanto la NBA como es el caso de Andrés, que se quede solo con un momento. A mí me sigue sorprendiendo lo reciente de los recuerdos de prácticamente todo el mundo. En el caso de Andrés vamos a ir con uno que también estaba en mi lista. Right wing Mills for three. Good day, Mike. Patty Mills with a three-pointer. Back-to-back threes for the 5-year veteran from Canberra, Australia. This man can shoot. He has electrified the crowd. Spurs running away a 17-point lead. We're playing the back-to-back NBA champion, right? Keep pounding now. Keep pounding now. Don't let him back in. Parker, beautiful hesitation and floats it in.
Parker was cold early, but right now he's hot and he wants to finish off Miami. San Antonio did it as a team with some of the most beautiful team basketball we've seen in a long, long time. Spurs by 18. Everybody on their feet at the AT&T Center. Jumper good. 7 for 7 in the fourth quarter for Tony Parker. It's 96-76. It's time to celebrate, San Antonio. Los San Antonio Spurs, campeones en 2014. Casi es una estupidez preguntarte, Andrés, el porqué de haber escogido este momento, porque casi todos coincidimos que 2014, esos Spurs de 2014 han sido prácticamente la perfección en esto del baloncesto. Sí, al final es cierto que cada uno tiene su propio gusto, ¿no? De qué le gusta, qué estilo le gusta o qué tipo de juego, qué tipo de jugadores. Pero en mi caso, al menos, creo que en un momento de máxima presión, como son unas finales, con las finales 1-1 especialmente, yo no he visto a ningún equipo jugar de la manera en la que jugaban aquellos Spurs. Especialmente, ya digo, no extendiendo todas las finales, que también, sino el tercer partido, la primera parte, para mí es la cima de toda la dinastía de los Spurs, cuando se van 20 o 21 arriba, creo, al descanso, los porcentajes de tiro por encima del 70%, el balón moviéndose a una velocidad frenética, eran una máquina perfecta, y el cuarto partido al completo, ellos pasan por encima de un super equipo como era Miami, los destruyen y lo dejan para cerrar en 5. Creo que esos dos partidos en concreto, esa primera mitad del tercero y el cuarto partido, yo es lo mejor que he visto jamás, al menos dentro de lo que yo considero por jugar bien, ¿no? Que esto siempre es una pregunta súper abierta, pero para mí es la cima, sobre todo en un momento de máxima presión, que es cuando tienes que dar lo mejor de ti. Yo no he visto nunca un equipo jugar como aquellos Spurs. Por cierto, siempre que hablamos de los Spurs nos acordamos de nuestro amigo Iván El Guaje, que me dice que te recuerde que la primera pestaña del Chrome de su ordenador es un artículo tuyo llamado Trance y Retrospectiva. Un grande, Iván, un saludo desde aquí, un fiel aficionado y un gran tipo. Y además está echando una mano en estos momentos complicados y lo tenemos por aquí, por Galicia. Desde aquí le damos las gracias y le mandamos un abrazo enorme. Chicos, ¿cómo vivisteis vosotros ese anillo de 2014? Uno de los primeros que vivimos en NBA Adictos, ¿eh? Pues sí. Yo de San Antonio, si eso os pasa también a vosotros, siempre lo recuerdo como un equipo que empecé a odiarlo. Y a medida que van pasando los años, y pues iban jugando cada vez mejor y al final nos gustó a todos. Y yo recuerdo, bueno, ese baloncesto era un baloncesto total, en el que participaban todos, como dice Andrés, una circulación de balón súper rápida y vamos, siempre tenían un extra pass, todo el mundo bien colocado. Y yo no sé, bueno, vamos a tirar un poco de imaginación. Imaginaos ese equipo con 5 años menos cada uno, quitando a Kawhi, que si no ya sería medio bebé, ¿hasta dónde hubieran llegado? Sí, también es cierto que ellos, y creo que influye mucho en cómo fue o lo que pasó, la forma en la que pasó, sobre todo en 2014, lo que pasó en 2013, porque si recordáis, en 2013 son otras finales muy míticas. Ellos pierden de una forma pues tremenda, ¿no? Aquel triple final de Ray Allen y demás. Y creo que eso, cuando todo el mundo les daba por muertos, porque ya era un equipo súper veterano, ellos vuelven al año siguiente y dejan lo mejor de la dinastía, ¿no? Es un poco un final poético para todo aquello, y por eso creo que resultó tan especial, ¿no? Porque si ponemos a ese equipo, por ejemplo, en un básquet ficción, a competir contra los mejores Warriors, habría sido muy difícil que les ganaran, ¿no? Es decir, o contra otro equipo. Es decir, creo que fue el momento apropiado y con las sensaciones apropiadas, ¿no? Yo tengo grabada la imagen que es quizás mi imagen favorita en la historia del deporte, ¿no? Que es la foto de Popovich y Duncan cuando pierden las finales de 2013, ¿no? Que están como cabizbajos los dos, sin palabras, pero al mismo tiempo lo podían decir todo, ¿no? Y creo que esa imagen fue el germen de lo que pasó el siguiente año.
un año en el que vimos la culminación iba a decir del proceso, pero entonces me acordaría de los Sixers y no quiero hacer paralelismos, pero sí ese cambio. Mencionaba Sergio que prácticamente todos odiamos a los Spurs del 99, que era el alcalde tacañón Popovich, que le llamaba Andrés Montes, que era un equipo ultra defensivo, ese equipo que fue variando, sacando todos los resortes y todos los trucos debajo de la manga de Popovich, amoldándose a sus jugadores, adaptándose al cambio del baloncesto, y termina esa metamorfosis haciendo un baloncesto precioso, y ojo, en ataque y en defensa, porque normalmente se nos llenan los ojos con los equipos que atacan rápido y bonito, entre comillas, pero claro, para que ese ataque sea efectivo y consigas ganar, tiene que ir acompañado de una buena defensa también, y en eso también lo abordaban los Spurs. Sí, era un equipo tremendo. Yo creo que has citado un concepto clave, para mí al menos, que es el concepto de adaptación. Los Spurs fueron el equipo que mejor interpretó el cambio de era. Los primeros años de siglo XXI, si recordáis, ellos ganan también en 2003, 2005, 2007. Uh-huh. Esos años son, con perspectiva, son difíciles de ver. Es decir, es un equipo que jugaba muy lento, era muy destructivo, muy jerarquizado, lo contrario de lo que se va convirtiendo en los años sucesivos, ¿no? Creo que ellos interpretan muy bien, dominan muy bien al final los dos registros, ¿no? El del baloncesto del barro absoluto, que es el de final de los 90 e inicios de siglo, y luego la plenitud artística, podríamos decir, que es lo que va pasando a medida que la liga va cambiando con la llegada de Nash y todo este fenómeno que se va produciendo. Ellos también son capaces de adaptarse a esa vertiente y dominar esa vertiente, ¿no? Lo que le da un éxito doble. Uh-huh. Dani, ¿tú cómo viviste esto? Yo recuerdo de estas finales que realmente los Spurs las ganan, entre comillas, bastante fácil, ¿no? Es la sensación que yo tengo. Recordando los resultados, pues son partidos en que ganan casi siempre por 20 puntos de diferencia. Yo recuerdo los partidos en San Antonio es que no hubo ninguna opción de que Miami pudiese dar la sorpresa en el Álamo, ¿no? Yo de la plantilla que había entonces, lo fácil es decir los 3 magníficos, los 4 magníficos con Kawhi, pero yo me acordaré para siempre de aquellas finales de Boris Diaw. Lo que yo le veía hacer, el baloncesto que le veía hacer a Boris aquellas finales, evidentemente el mejor baloncesto de su carrera, no me lo imaginaba jamás que un tipo como Diaw fuese a aportar todo lo que aportó en aquellos playoffs. No sé si lo recordáis como yo. Uh-huh. ¿Andrés? Sí, para mí también Diaw fue uno de los grandes. Es que te pones a pensar y es muy difícil encontrar a alguien de San Antonio que jugara mal, entonces, ¿no? Era como si todas las piezas ofreciesen su mejor versión, supiesen dónde estar, tanto en ataque como en defensa, moverse. Eran un equipo que rotaba mucho, rotaba bien. Bueno, es que era una barbaridad, ¿no? Es decir, yo sí es cierto que si nos fijamos en el resultado, incluso cómo fueron al final los partidos, pueden parecer unas finales incluso descafeinadas, porque al final es un 4-1, son partidos resueltos por bastante diferencia, pero creo que fue fruto del nivel tan inhumano al que estuvo San Antonio. Es decir, es que yo recuerdo hace unos, no sé si fueron 2 o 3 meses, me vi otra vez el tercer partido. Uh-huh. La primera parte, de verdad, os invito a verla de nuevo cuando tengáis un ratito. Es algo absolutamente irreal. Todos los tiros entrando a un nivel defensivo increíble. Es decir, es como la perfección sostenida, ¿no? Porque muchos equipos al final tienen rachas, tienen tramos, uh-huh, pero hacer eso durante tanto tiempo es brutal. Parece ese partido y el cuarto también. Parece que los Spurs estuvieran jugando al 2K nivel fácil. Sí. Porque, como bien decías, la rotación tan larga, claro, lo fácil es acordarnos de Kawhi, de Duncan, ya muy veterano, pero jugando excelente, dirigiendo prácticamente desde la zona.
pero incluso los bastantes secundarios, Patty Mills hace un par de partidos buenísimos, pero me estoy acordando también de Thiago Splitter, un hombre al que las lesiones le privaron de tener una mejor carrera NBA, pero que en esa temporada rinde muy bien y en sus 10-15 minutitos aporta tanto en tangibles como en intangibles. Sí, eran una obra perfecta, yo creo. También es cierto que era un equipo súper veterano, pero ya os digo, para mí es el equipo que mejor ha jugado a esto, dentro de que cada uno, insisto, tiene su propia visión. En el baloncesto que a mí me gusta, yo nunca he visto a un equipo con tantas piezas y sobre todo ante un rival de esa dificultad, porque Miami en aquellos años era un bloque espectacular, LeBron quizás en el mejor momento de su carrera, un auténtico equipazo. Es que los destruyen, los sacan de la... Sí. Y un recadito para nuestro amigo Bayona, por si nos escucha. Estaba de asistente con Popovic Jim Boylan, que es de los pocos que no debe haber aprendido nada de Popovic, ¿verdad? Yo creo que es el único, la oveja negra de todos los alumnos que ha tenido Popovic. Andrés, no sé. Y eso es lo que decís, que daba la sensación de que cualquier jugador de segunda ronda que si lo drafteara a otro equipo no se hubiese comido nada en la NBA, y con San Antonio era un jugador de rotación y con sus minutos y lo hacía siempre bien. No, y de hecho, muchos jugadores que han pasado durante toda esta época en San Antonio sacaron grandes contratos en otras franquicias y no volvieron a dar el nivel que dieron con Popovich. Y luego ya casos extremos como el de Marjanovic, que recibe la oferta y es el propio Popovich el que le tiene que convencer que se vaya, porque Marjanovic le daba... Se sentía mal, ¿no, Andrés? No sé si conoces la anécdota, que Marjanovic se lo consulta a Popovich y Popovich le dice: hombre, piensa en tu futuro, aquí no te vamos a poder pagar eso, vete, hombre, no te sientas mal. Sí, hay muchísimas de esas, porque hay muchos veteranos, especialmente los veteranos, que han estado en muchos más sitios y bueno, tienen ya más bagaje, más experiencia. Ellos cuando llegan a los Spurs se dan cuenta de lo que tienen allí fuera de la pista, dentro de la pista, del funcionamiento de la franquicia, de la cultura familiar que tienen allí, y no se quieren ir. Es decir, se van luego pues porque le dan mejores contratos o aprovechan estar en los Spurs como una especie de trampolín para ir a otros sitios. Pero era algo como muy especial, ¿no? Tenían ya... los veteranos eran tipos, pues, muy carismáticos, muy inteligentes todos, ¿no? Duncan, Ginobili, Parker, es decir, gente ya con gran experiencia, que sabe su lugar, Popovich, por supuesto. Ellos... es curioso porque lo que comentabais antes, ¿no? De que ellos a cualquier jugador lo hacían parecer mejor. Yo recuerdo algo muy, muy curioso, que es cuando ellos seleccionan a Kyle Anderson en el draft. Hay una especie de corriente en Estados Unidos que me hacía mucha gracia, la verdad, porque cuando le eligen, siguiendo con esa tónica de que solo sacaban estrellas, hubo algún medio que explicó como, bueno, han seleccionado a Kyle Anderson, futuro MVP de las finales, como casi cualquier jugador. Pues eso es lo que simbolizaban, ¿no? Que de cualquier jugador final de primera ronda, incluso segunda ronda, te podían hacer una superestrella tranquilamente. Y así fue durante muchos años y veremos a ver qué pasa, porque llevamos muchos años enterrando a los Spurs. Algún día tiene que acabarse y tiene que entrar en una época mala esa franquicia, pero de momento no acaba de llegar. De momento ahí siguen entrando año tras año en playoffs, y ahí sigue Popovich, que habrá que ver si sigue un año más, porque de momento lo que se ha aclarado es que con el traslado de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 a 2021 se confirma que Popovich sí que va a estar en 2021, así que por lo menos un añito más parece que lo tendremos. Ese era el recuerdo principal, pero claro, me comentabas, Andrés, otra época más amplia, menos concreta, y me diste en la patata porque has dado con uno de mis jugadores favoritos, y vamos a hablar de uno de esos grandes sin anillo. Goes down, wheels in the corner, what a pass, Hill with the three, you talk about a great assist. That was an amazing assist over his right shoulder, and then Grant hits his second three in a row.
Unbelievable assist. Leandro Barbosa brings it back. Oh, Nash to Tim Thomas. Wow. And you talk about Steve Nash, en concreto en su época en los Suns, ese impacto en la franquicia de Arizona, no solamente en los Phoenix Suns, sino en la liga en general. Y uno de los tipos al que, a ver si coincides conmigo, Andrés, al que más dinero le deben sus compañeros de contratos, porque anda que no han sacado contratos todos los que pasaron por los Suns. Estoy pensando en Joe Johnson, en Amare Stoudemire, en una cantidad de jugadores que pasaron por allí, que tocaba Nash con su varita y que fue el principio del cambio, ¿no? de esta dinámica en la liga. Sí, muchas cenas y muchos contratos, ¿no? Le deben a Steve Nash. Es mi segundo momento porque al final creo que es algo que nos permite entender dónde estamos ahora, porque creo que lo que hizo Nash, cuando se juntó Nash con D'Antoni, también hay que darle crédito a D'Antoni porque fue un poco el visionario loco entonces, cuando se juntan en 2004, después de que Cuban no le quisiera dar 6 años a Steve Nash, que luego siempre se ha arrepentido, por supuesto, es importante recordar que los Suns venían de ser el segundo peor equipo del oeste, y de inmediato llegan Nash y ganan 62 partidos, más del doble que el año anterior, son el mejor récord de la liga y sobre todo empiezan a cambiar la forma en la que el baloncesto se entiende en la liga. Para mí, los 90 y finales e inicios de siglo, perdón, es una etapa con el baloncesto anestesiado, un baloncesto lento, un baloncesto de barro, un baloncesto difícil de ver, que por supuesto es bonito también porque hubo grandísimos equipos, pero lo que hace Nash es cambiar por completo la tipología de baloncesto, y muchos de los equipos que van saliendo después, y quizás los Spurs a los que hicimos alusión antes son el mejor caso, pero los Warriors, hay tramos de los Rockets, de muchísimos equipos y de muchísimas ideas que han salido surgiendo y desarrollándose después, parten de aquellos Suns y parten de lo que hace Steve Nash con Mike D'Antoni. Para mí es un equipo que, a pesar de no llegar ni siquiera a las finales, creo que tienen 3 años, especialmente los 3 primeros años, que son los que se quedan para mí más cerca. Creo que es un baloncesto que significa muchísimo para entender lo que viene después. Es uno de esos equipos que suponen un punto de inflexión en la historia del baloncesto, a pesar de no ganar, y eso para mí es importante. Estaba buscando 2007 una entrevista cuando todavía no existía NBA Adictos, que era todavía Planeta Obra. Tuve la oportunidad de charlar con Bruce Bowen, y Bruce Bowen me reconocía que el anillo de 2007 se lo robaron, entre comillas, a los Suns con ese codazo de Horry a Nash. Grabándole me dijo, ¿qué codazo? No sé a qué te refieres, y ya a micro cerrado me dijo, sí, ese anillo era de ellos, eran mucho mejores y se lo merecían. Vaya tela. Una pena que ese equipo se quedara sin anillo, el mítico equipo del Seven or Less, de las posesiones de 7 segundos o menos. Y claro, todo esto, ahora hablamos de que quizás nos hemos ido al extremo porque todos los equipos intentan ser los Warriors y no todos los equipos tienen a Curry. Claro, ahí a los mandos estaba don Steve Nash, que garantizaba hacer las cosas bien y de una manera espectacular, y además enganchando al espectador. ¿Cómo vivisteis vosotros esa época, Dani y Sergio? Bueno, era un placer siempre ver los partidos de los Suns. Yo recuerdo un impacto menor que tuvo cuando empezamos a ver highlights de Chocolate Blanco, que tú veíaslo a Sacramento, ¿no? Pues ahí en esa época era ver a Steve Nash cómo dominaba el juego de principio a fin. Y eso es lo que decimos, no es una lástima que no haya sido recompensado con un anillo. Bueno, yo creo que todos éramos un poquito de los Suns, todos hemos sido un poquito de los Warriors del 2015, todos hemos sido de los Bulls. Son de esos equipos que pasan a la historia, de los que todos nos sentimos parte de ellos, ¿no? Como por ejemplo los Spurs de 2014 menos los seguidores de LeBron, ¿no? De todos estos equipos que siempre nombramos, qué pena que no hayan tenido anillo, los Jazz de Malone y Stockton, Barkley, multitudes, ¿no? No sé en qué ranking pondría Andrés a estos Suns. Si para él sería el top de los equipos preferidos por él que no han tenido anillo, meterías también a
alguno de esos equipos míticos que también se han quedado sin anillo. Bueno, creo que en cuanto a gusto sí, porque para mí ya te digo que tienen son muy importantes para entender lo que viene a suceder después en la liga, ¿no? Y yo creo que ninguno de los anteriores super equipos que no tienen título son tan trascendentales dentro de lo que pasa los siguientes 10 o 15 años, ¿no? Creo que estos Suns sí. Luego, en cuanto a nivel de equipo, también es que estos Suns eran un equipo muy particular, ¿no? Que empezaba a jugar con pequeños, con Amar de 5, con Dio de 5 también entramos, es decir, eran un equipo tremendo y que también gran parte de la magia que tuvieron es que cuando fueron perdiendo jugadores, porque ellos del primer al segundo año creo que pierden a Amar Stoudemire, que estaba lesionado, y se va Joe Johnson, se va Quentin Richardson, es decir, se quedan sin 3 jugadores titulares y siguen siendo bueno, pues creo que llegan a final de conferencia también, ¿no? Es decir, siguen siendo un super equipo, ¿no? Pero creo que no llegan a ser tan poderosos. Por ejemplo, a mí me vienen mucho a la cabeza también los Kings del 2000 contra los que juegan los Lakers de Shaq y Kobe, que tienen la mala suerte los Kings de jugar ante un equipo, pues con Shaquille O'Neal en plenitud, que era prácticamente imparable, pero aquellos Kings son un equipo súper competitivo también. Pero quizás estos Suns más duraderos en el tiempo, ¿no? Quizás los Kings fue cosa de 2 temporadas y estos Suns estuvieron 3, 4, 5 años a un nivel más alto. Sí, también, ellos también los Suns se encuentran con la versión dura de los Spurs, que les van echando todos los años. Pero sí es cierto que, tienen, especialmente los 3 primeros años, los 4 primero, porque el cuarto también caen con San Antonio, creo que es un equipo de antología, ¿no? Quizás ya te digo, para disfrutarle viéndole jugar, porque planteaban cosas que todavía no se hacían. Las penetraciones de Nash para sacar la bola, la ubicación de los tiradores, el uso de las esquinas, la velocidad de juego en un momento en el que a la NBA se jugaban a 85 posesiones, es decir, ellos cambian todo, ¿no? Es como si arrasaran todo lo que estaba establecido antes y se ponen a jugar a otra cosa, funciona, y la NBA al final es una competición de imitación, ¿no? Si algo funciona, muchos equipos van a pasar a imitarlo y es lo que decías antes, ¿no? Antes con los Warriors o el modelo de ataque de los Rockets, que puede no gustar, pero es muy eficiente y por tanto cada vez es más imitado, ¿no? Creo que estos Suns significaron muchísimo en ese sentido. Y un Steve Nash que no sé si estás conmigo en que es uno de los jugadores infravalorados en general de la historia de NBA. No deja de ser un tipo 2 veces MVP, que sí, que le falta el anillo, pero que el impacto ha sido brutal. ¿Y cuántas veces, lo mencionabas antes, cuántas veces se habrá arrepentido Mark Cuban de no haberle dado aquellos 6 años que hubiera podido ser de los Mavericks con el mejor Nash y el mejor Nowitzki juntos? Sí, para mí es el jugador que más me ha divertido. Eso ya es importante, ¿no? Que cuando ves mucho baloncesto y alguien te divierte mucho, pues siempre es algo valioso. Y luego, pues en la línea de muchos otros que no tienen anillo, creo que a menudo somos injustos con jugadores de este tipo que son superestrellas o que son ganadores en realidad, ganadores que no tienen anillo, ¿no? Y aunque pueda parecer incompatible, creo que no lo es. Creo que hay muchos jugadores que no han sido capaces de llegar al título y son tremendos ganadores. Nash es uno de ellos y sobre todo yo lo valoro muchísimo porque creo que ha servido de ejemplo a toda una generación por detrás que disfrutó de él y trató de imitarle, ¿no? Trató de hacer un juego pues asociativo, colaborativo, vistoso, dinámico, rápido, ¿no? Todas esas cosas que normalmente a los aficionados nos gusta ver, ¿no? Y eso también es importante, que más allá de lo bueno que pueda ser, que en este caso pues fue muy bueno, de cuánto puedas llegar a inspirar, ¿no? Y creo que Nash fue una gran inspiración para toda una generación. Sergio, Dani. No, poco más que añadir. Sí, bueno, está todo dicho de Steve Nash. Es que cuando habla Andrés hay que callar y oír y joder,
Que cómo molaba aquella NBA también. Cómo molaba. Pues ya que dice Andrés que Nash ha sido el tipo que más le ha divertido en la pista, no sé si controlas a Rino Hernández, Andrés. No lo controlo. Vale, pues ¿Eso qué es, un videojuego? No. Rino. Un chaval que juega casi como videojuego. Es un Donovan Rino Hernández. Ah, lo he visto. Es un chaval que juega en Frisco, pero Frisco no San Francisco, sino Frisco, Texas, en el Independence High School. Y recuerda, parece un clon. De hecho, uno de los vídeos con highlights de él salió como alguien puso Baby Nash. Y tuvo que salir Steve Nash a desmentir que fuera su hijo, que no tenía nada que ver con él. Pero es un chaval que tiene melenita también. Sí. Recuerda muchísimo, recuerda muchísimo al Steve Nash de estos primeros Suns de su primer año, que es una auténtica pasada. Así que ahora te lo pasaré, Andrés, y tenemos que poner un ojo en... Lo que pasa es que ya sabemos que estas cosas, desde el instituto a la NBA, pasan muchas cosas y hay jugadores que en instituto, incluso en la universidad, apuntan muy alto y luego no llegan, y otros que tienen un perfil más bajo y que explotan entre los profesionales. Y el propio Nash, de hecho, es uno de estos casos curiosos, porque Nash cuando explota, cuando se da la mejor versión de Nash, él ya ha cumplido 30 años. Es decir, es un jugador que ya tenía su carrera hecha, que había sido All-Star, si no recuerdo mal ya, y da su mejor versión en un contexto muy particular, con una responsabilidad muy particular, ¿no? Esto también nos da que pensar, ¿no? Que jugadores que tardan en explotar, pues ¿por qué no? Dentro de 5 o 6 años pueden intentar lograrlo. Uh-huh. Pues ahí estaremos pendientes de la evolución de los jóvenes, buscando nuevos talentos, ver lo que va a llegar a la NBA. Y mientras tanto nos quedamos en casa y vamos recordando grandes momentos de la NBA. Vamos tirando de archivo, como se está haciendo en Movistar Plus, con grandes partidos. Que no sé si tenemos muchos más amigos ya para llamar, ¿eh? Sí. Se acaba la agenda ya, ¿eh? Por cierto, un besito a todos los que dicen que somos aquí pelotas de Movistar Plus, genuflexos y esas cosas. Lo somos con quien lo merece y a mucha honra, y lo seguiremos siendo. Y si no, que no nos escuchen. Así de sencillo. Andrés, muchísimas gracias. A seguir así de bien. Que ojalá vuelva pronto la NBA, que se pase todo esto y te volvamos a escuchar. Y mientras tanto, te seguimos escuchando los lunes en El Reverso. A vosotros, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir un ratito con vosotros. Cuidaos mucho y efectivamente nos escuchamos aquí con vuestro programa, que sigue al pie del cañón, y todos los lunes un reverso más. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, Andrés. Chao. Un abrazo. No sé qué va a pasar. Sergio, Dani, con vosotros hablo mañana. Venga, que ya tengo ganas de que llegue el fin de semana para hacer cositas. Te ha faltado decir, y perderos de vista, pesaos. Pues si no nos ve tampoco. O sea. Hay un poco de razón en eso también. Bueno, venga, un fuerte abrazo, chicos. Adiós. No voy a hacer es comprarme papel del culo si no tengo. A todos los que nos escucháis vía iVoox, iTunes, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Olvidé.